Teníamos ya la parte de registro de usuarios. En este caso, por modal, vamos a recargar porque no he iniciado el servidor, así que lo voy a iniciar. Ya hemos iniciado el servidor, entonces vamos a recargar aquí y ya tengo la tabla. Tengo los usuarios que habíamos registrado. Bueno, he registrado uno que otro más. Y tengo aquí registrar usuario, que era en el modal que ya teníamos ingresado. Como ven, nos trae en este caso aparece el pop-up que agregamos de Suite Alert para, en este caso, que nos muestre si todo ha salido correcto o ha habido algún error. Tenemos aquí, bueno, este campo es obligatorio, pero no nos dice cuál. En este caso se lo pueden corregir simplemente viendo los campos que nos trae o los errores. Recuerden que trae dos cosas. Y pueden, por ejemplo, si yo lleno algunos campos, en este caso, y pues ingreso datos y doy confirmar, pues ya me sale, por ejemplo, que los errores como tal. La contraseña no existe, ya existe un usuario con ese nombre de usuario, existe un usuario con este correo electrónico, etcétera. Entonces, ya tengo en este caso, los errores como tal que ya vemos bien. Ya ustedes pueden poner esto de la forma que ustedes deseen. Pueden agregarle por JavaScript los estilos, etcétera. Ya es cosa de creatividad de cada uno. Aquí simplemente estamos viendo cómo poder enviarlo desde Django hacia que lleguen hacia nuestra petición en JavaScript y que a partir de ahí ya cada uno pueda hacer y sea libre de hacer lo que desee con ellos, cómo mostrarlos, etcétera. Entonces lo que queda pendiente pues es hacer funcionar en este caso los dos botones de editar y el eliminar. Vamos a empezar por el editar ya que tenemos fresco el registrar y pues es muy parecido básicamente a lo que vamos a hacer. Por lo tanto, lo que yo voy a realizar aquí es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es primero voy a darle estilos a estos dos botones para que no se vean así muy sosos. Entonces vamos a ir al código y vamos a ir en este caso, bueno, este es index.js, aquí estábamos pintando los botones. Entonces yo voy a decirle aquí que primero voy a decirle que va a ser de tipo y voy a decirle pues que de tipo button. ¿Por qué? Porque básicamente va a tener una opción on click y voy a decirle que va a tener una clase igual a btn y vamos a ponerle primary. Y pues esto mismo se lo voy a colocar al otro botón que es el de eliminar, que lo ven aquí. Pero en este caso voy a poner que sea danger. Entonces, si ahora yo recargo, ya tengo los dos botones, ven que están un poco pegados y son como muy grandes. Vamos a decirle simplemente btn-sm a ambos para que sea la clase de Bootstrap, que es básicamente un botón pequeño. Entonces ahí ya lo tendría en este caso más pequeños, pero aún están pues separados. Disculpen, juntos. Para separarlos es algo muy sencillo. Voy a agregar, voy a ver, por ejemplo. Voy a aprovechar un CSS que yo tenga agregado en este caso en el index principal. Aquí, por ejemplo, en style.css, que está en CSS, style.css. Y aquí al final simplemente voy a añadirle una clase. En este caso, para colocarle, por ejemplo, voy a decirle que se va a llamar table button, por ejemplo. Vamos a decirle table button. Entonces aquí simplemente voy a decirle que va a tener en este caso un margin y voy a decirle simplemente que tenga 5 píxeles. Entonces esta clase yo se la voy a añadir en este caso a los botones aquí, y por si quiera colocarlo en otro botón, pues también funcione y simplemente pueda hacerlo y pueda, si quiero modificarle, etcétera, añadirle más estilos. Entonces simplemente recargo y ven que ya están separados, ya tienen su margin propio. Entonces al aplicarle el margin así se le aplica en todos sus lados. Entonces ya tenemos los dos botones. Ahora falta agregarle el evento onClick, en este caso al editar. Para ello, pues si es un evento onClick,
sabemos que va ligado a una acción. Al igual que hicimos con registrar, que aquí tenemos la petición Ajax, y que si revisamos en este caso, teníamos que se colocaba un onClick para le pasábamos la ruta y ya realizaba en este caso la parte de llamar a la ruta, etc. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Como tenemos que pasar una ruta, voy a irme a mi archivo de vistas. Y en el archivo de vistas voy a crear, en este caso, la parte correspondiente al update view para editar el objeto. Entonces vamos a ver si está importado update view. Si está importado, entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Class update, o vamos a ver, habíamos colocado registrar, así que vamos a colocarle actualizar o editar. Editar usuario. Hereda de update view. Y luego de esto simplemente vamos a darle aquí lo siguiente. Vamos a decirle primero cuál es el modelo. Y el modelo pues es usuario. Luego vamos a decirle el form class. Vamos a colocar por el momento como form class al siguiente. Usuario form, que es el mismo que estamos acá, que se llamaba formulario usuario. Vamos a utilizar por el momento el siguiente, el igual, formulario usuario. Luego en el editar pues podemos decirle que utilizar un success URL en este caso, pero no tiene sentido. Que sí tendría sentido también es agregarle un template name. Ahora, ¿por qué no tiene sentido el success URL? Porque estamos retornando una petición, un response de tipo JSON response. Entonces no necesitamos enviarle una ruta como respuesta dentro de los parámetros de JSON response. ¿Por qué? Porque no queremos que nos redireccione a ningún lado una vez que se complete. Por lo tanto, lo que sí voy a indicarle es el template name. Y aquí básicamente va a ser muy parecido a como habíamos hecho antes. Que es en este caso, aquí en usuarios, en vez de crear usuario, que se llame editar usuarios. Entonces simplemente vamos a decirle usuarios barra editar usuario.html. Y luego de esto, yo lo que voy a hacer es, en este caso, sobreescribir el método post. ¿Por qué? Porque el método post es el que necesitamos sobreescribir para en este caso, no para pintar los datos, sino para que cuando lleguen los nuevos datos los pueda guardar de una manera correcta. En el método get automáticamente va a pintar este template. Por lo tanto, yo puedo ya utilizar el formulario normalmente en mi template. Entonces, lo que voy a hacer es redefinir el método post. Self request. Pasamos los argumentos y los keywords. Entonces, tal cual hicimos aquí, tenemos que validar si la petición es Ajax. Y luego de esto ya podemos realizar, en este caso, tal cual. Recuerden, es una edición tal cual. Por lo tanto, es muy parecido a lo que vimos aquí. Inclusive, yo puedo utilizar esto, pero recuerdan que cuando creamos la parte de registrar usuario, dijimos que habían dos maneras. ¿Cuáles eran las maneras? Utilizar esta forma de aquí, que lo que hacemos es llamar al modelo usuario, recuerden que es una clase, crear una nueva instancia, encriptar la contraseña y guardarlo. O podemos utilizar directamente el form que ya tiene incluido en ¿dónde? En el clean password, en la validación. Y aquí ya tiene en este caso, eso es para validar, pero en el método save ya lo que hace es encriptar la contraseña. Entonces tenemos cualquiera de las dos formas válidas y libres para utilizar. Entonces podemos utilizar la que nosotros deseemos. Ahora, estamos utilizando y reescribiendo este método post porque queremos enviar una respuesta como JSON response. Si no, no tendría sentido sobreescribirlo porque queremos que haga lo que comúnmente hace, tome los nuevos datos y actualice donde sea necesario. Entonces, aquí simplemente yo puedo colocar form igual a self.formClass request.post y aquí decimos instance igual a self.getObject. Recuerden, cuando utilizamos UpdateView o DetailView o inclusive DeleteView, Django maneja automáticamente a través del parámetro que se le envía en la ruta, que es el PK,
Automáticamente lo que hace es llamar a su método getObject, que lo que hace es, en este caso, hacer una petición get a la base de datos pidiendo el objeto que coincida con esa clave. Y eso lo guarda en el getObject atributo que tiene la clase interna. ¿Cómo obtienes ese atributo? A través del método getObject. Y básicamente con self haces referencia a la instancia actual que estás utilizando. Por lo tanto, aquí ya tendríamos cuál es la instancia, no tendríamos que hacer la consulta como hacíamos en las vistas basadas en funciones, que tenemos que hacer la consulta, etc. Aquí Django ya la hace por nosotros. Excepto que estemos utilizando otro parámetro que no sea el PK, ahí sí tenemos que escribir la consulta y, de ser posible, ver cómo si es posible sobreescribir el método, etc. O añadirle a self.getObject que obtenga otro dato, etc. Pero en este caso no es eso posible, no es nuestro caso, pero ya les estoy indicando si es que tienen otro parámetro o utilizan otro parámetro, cómo pueden hacerlo. Y luego de esto, pues simplemente decimos si form.isValid. Pues simplemente voy a decirle form.save. Entonces, luego de esto, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir esto mismo que ves aquí. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Pero vamos a cambiar. Aquí en vez de registrado es actualizado. Y en vez de no se ha podido registrar, tiene que decir no se ha podido actualizar. Y vamos a ver qué es lo que sucede utilizando esto. Por si vemos que si no es una petición Ajax, que en este caso nos haga la redirección al inicio de usuarios. Que en este caso es simplemente inicio de usuarios, es el index de usuarios. Ustedes pueden cambiarlo, y me había olvidado decirlo. Si, por ejemplo, esto también requiere que, por ejemplo, no se puede acceder así nomás, básicamente por, no sé, un usuario que haya logueado, también pueden redireccionarlo al index simplemente o a otro sitio. No hay ningún problema, pero en este caso también es válido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es iniciar el servidor, bueno, revisar si está todo correcto. El servidor lo tengo aquí, solo que lo tengo apartado para que no interrumpa y básicamente centrarnos en el código. Entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, lo que voy a hacer es crearle una ruta. Aquí están las rutas y simplemente voy a traer a editar usuario. Y luego de traer a editar usuario, lo que vamos a hacer es crearle una ruta. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a decirle path. Y aquí vamos a decirle edit. En este caso, actualizar usuario barra. Y recuerden, aquí le tenemos que pasar int pk. Porque lo que recibe en este caso es el pk. Es una vista basada en clase, tal cual habíamos hecho antes, y lo que necesitamos es pasarle la pk, porque ese es el parámetro que tiene interno definido. Entonces simplemente aquí utilizamos login require para protegerlo por inicio de sesión, editar usuario, .asView. Y le colocamos un nombre, name, actualizar, y le damos a actualizar usuario. Entonces vamos a dejarlo una como al final, y ahora sí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Qué es lo que en este caso vamos a poder visualizar, o si de verdad pues se va a poder actualizar sin ningún problema. Hasta aquí hemos creado la ruta. Es decir, yo tengo solo la ruta y nada más. Falta para poder visualizarlo aquí en la plantilla y que cargue. Una falta el template y otra falta la función que abra template. Entonces vamos a crearnos ahora sí el template, new file. Vamos a ver, le colocamos el template, se llamaba editar usuarios. Editar usuario.html. Y básicamente lo que vamos a tener es lo mismo que tenemos en creación, este mismo archivo. Solo que en vez de creación de usuario vamos a decir edición de usuario. Y por ejemplo, ¿de qué usuario? De usuario 2 puntos. Recuerden, siempre llega con object. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos el formulario, etc. Ahora, ¿qué más va a cambiar aquí? Una va a cambiar
el ID, porque este no es el de creación, sino es el de edición. Otra va a cargar la ruta, que en este caso, si recuerdan, de nombre le pusimos actualizar usuario. Entonces, aquí vamos a decirle que es actualizar usuario. Luego de eso, también vamos a decirle que va a cambiar este botón de aquí, que se llama, en este caso, cerrar modal creación, cerrar modal edición. Y el nombre de la función para registrar se va a llamar editar. Así de sencillo, o pues ponerle editar usuario, etcétera. Ya explicamos esa parte de lograban generalizarlo, por así decirlo. Entonces aquí, una vez que tenemos esta parte completa, tenemos en este caso el modal. El modal que nos va a cargar con la información, etcétera. Y este, en vez de errores, vamos a colocarle errores edición para que se diferencien. Porque si hay dos div con el mismo ID, pues pueden haber problemas cuando cambiemos el contenido de ese div o ese atributo, de ese campo que tenga el mismo ID. Listo, tenemos esta parte de aquí. Ahora, ¿qué tenemos que añadir? Pues tenemos que añadirle la acción al botón. Enlazar, ¿qué cosa? Una función de JavaScript al botón de editar. ¿Dónde estaba pintado el botón de editar? Estaba aquí en el listado. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a decirle simplemente que aquí termine. Voy a decirle fila más igual. Aquí tengo todo un poco ya más pequeño. ¿Para qué? Aparte de eso, porque aquí le quiero añadir, en este caso vamos a checar esto. Quiero añadirle el onClick al botón de editar. Entonces yo le digo onClick igual. Y recuerden qué nombre le pusimos a la función. A la función que le pusimos se llamaba editar. Entonces simplemente aquí le pongo editar. Así de sencillo. Pero recuerden, editar requiere un parámetro. Un parámetro que va a ser necesario, en este caso, utilizar. Un parámetro que es necesario colocarle. ¿Para qué? Para, en este caso, poder hacer la acción de editar. Entonces, este editar que vamos a colocar aquí no va a ser exactamente el que vamos a colocar aquí. Eso es algo que confundimos o puede confundirse. ¿A qué me refiero? Si yo pongo aquí editar, editar requiere un parámetro, el ID, la clave primaria del atributo que yo deseo, bueno, el registro de la base de datos que yo deseo actualizar. Porque eso me pide mi ruta. Aquí pide el ID. El PK. Entonces, si aquí yo le pongo editar y aquí yo le pongo editar, ¿cómo envío el parámetro en este modal? ¿Cómo se lo envío? Podría decirle simplemente object.id y no hay ningún problema y lo va a hacer. Pero este botón de aquí lo que tiene que hacer es abrir el modal, más no editar como tal. Entonces, aquí tenemos que colocarle qué cosa. Así como aquí decía cerrar modal edición. Si vamos al listado, aquí dice abrir modal creación. Aquí también tiene que decir abrir modal edición. Esa es la función que necesitamos utilizar aquí para que abra el modal, nada más. Y esa función de abrir modal edición, etcétera, ¿dónde la podemos colocar? Si recordamos, tenemos aquí usuarios index.js y aquí tenemos esta parte de aquí. Entonces, ¿dónde colocamos esa función? Así como habíamos puesto aquí onClick, abrir modal creación. Si recordamos, estábamos intentando generalizar todo. Por lo tanto, lo habíamos colocado, si no me equivoco, en el main.js, aquí. Entonces, habíamos dicho que cerrar modal edición siempre va a tener esta estructura. Siempre como en cada template solo va a haber un modal de creación y un modal de edición. Pues simplemente a cerrar modal creación, el modal se llama creación y el de edición se llama edición para así poder utilizar la función que tenemos aquí y poder utilizarla donde la utilicemos o en el template que estemos. Activar botón siempre va a ser el mismo. En este caso, el botón de creación. En este caso, recuerden eso. Y aquí podemos, en este caso, generalizarlo de esta manera para activar botón creación y otro activar botón, por ejemplo, edición. Puede ser. Esto es mostrar errores en creación. Recuerden, siempre va a tomar algo que se llama errores y podemos crear uno mostrar errores edición, igualito, siguiendo la misma estructura. Entonces, ¿dónde está abrir modal creación? Aquí está.
abrir modal creación y abrir modal edición, que recibe una ruta. Ya lo hace solo. ¿Qué va a hacer? Identificar a un modal que se llame edición. Por lo tanto, al modal tenemos que colocarle ese nombre. ¿Dónde colocamos ese modal? Recuerden, hacíamos la finta de colocar la cabecera de un modal. Y aquí simplemente le decimos edición. Y así podemos utilizar esta función de aquí. Abrir modal edición. Que le habíamos colocado a nuestro botón. Aquí tenemos que pasarle la ruta. ¿Qué ruta necesitamos? En este caso, enviarle para que abra el modal. Recuerden, eso es lo que necesitamos en este caso colocarle. Entonces, ¿cómo yo le coloco una ruta aquí? Pues vamos a hacer esto un poco más grande y aquí vamos a separar un poco. Aquí voy a terminar la cadena. Vamos a decirle fila más igual y ahí está. Entonces tenemos el onClick. Listo. Aquí tenemos cómo pasamos la ruta. Muy bien. Lo que yo voy a hacer es abrir esto que ven aquí. Voy a colocarle URL. Si yo lo coloco de esta manera, pues en este caso puede que funcione y puede que no. ¿Por qué no puede y no puede funcionar? Lo que pasa es que para utilizar esta sintaxis tendríamos que utilizarla ¿dónde? Dentro del template. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el sistema de plantillas de Django. Pero este es un archivo JavaScript aparte. Por lo tanto, tendríamos un problema. Ese problema es que cómo le enviamos una ruta aquí con lo que necesitamos. Podemos entonces enviar la ruta pues tecleada a mano, es decir, conocer la ruta tal cual, porque tenemos la función por acá global. Entonces, puedo simplemente escribirle la ruta que yo necesito enviarle. Y en esa ruta agregarle el PK, que también lo necesito enviar. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí entonces voy a colocarle la ruta. ¿Qué ruta es ahora? La ruta tiene que ser una cadena de texto. Por lo tanto, podría colocar la cadena de texto de esta manera. Barra. Y recordemos, está en barra usuarios. Barra. Si vemos la ruta, le colocamos actualizar usuario. Actualizar usuario barra. Y aquí necesitamos enviar el PK. ¿De dónde saco el PK? Pues de aquí, de response. Entonces, simplemente aquí voy a colocar una llave, una comilla simple para terminar la cadena. Pongo más. Vamos a abrir otro más porque aquí voy a colocar el response. Y de aquí voy a colocarle lo siguiente. Response. Y aquí simplemente voy a decirle PK. Que si no me equivoco, ahí está el valor. El valor de la clave PK que yo quiero en este caso y necesito enviar. Y aquí recuerden que tienen que añadir lo siguiente. Un slash al final. ¿Por qué tienen que añadirle un slash? Porque la ruta termina con un slash. Y estamos terminando con el slash. Entonces tendríamos esto que ven aquí. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir el console log. Vamos a imprimir el response para ver si de verdad está el PK en response PK. Así de sencillo. O si está en response, la posición, esto de aquí, PK. Entonces, vamos a abrir la consola y vamos a recargar. Entonces aquí vemos el response y aquí vemos la posición y dentro de la posición está el PK. Por lo tanto, si yo reviso, por ejemplo, los botones editar aquí, veo que está enviando un defined. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarle y de esta manera. Con esto, en teoría, yo tendría ya, ¿qué cosa? Mi opción, en este caso, vamos a quitar el console.log, mi botón editar con la ruta. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dar ahí. Vamos a darle aquí, vamos a inspeccionar el elemento. Y aquí está. Entonces tenemos que aquí está una ruta que parece que no es la correcta.
Si yo le doy, vamos a la consola, editar, me sale que no reconoce cuando termina el input. ¿Por qué sale esto? Si revisamos aquí, hemos enviado la ruta, tal cual, pero tenemos que enviarlo como un texto. Pero al ponerle comillas dobles no lo toma como un texto, tiene que ser comillas simples. ¿Qué puedo hacer? Voy a utilizar, no sé si estará bien el nombre que como le voy a llamar, voy a escapar, por así decirlo, caracteres. Y básicamente voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar una comilla simple. Pero si yo coloco comilla simple, recuerden, pues se rompe la cadena. Porque eso estoy utilizando para armar la cadena. Pero si yo coloco un backslash antes de esa comilla simple, ves que se pinta en rojo. Eso indica que cuando se pinte va a ignorar esta comilla como un cierre de cadena. Si no, la va a colocar como parte del texto. Y lo mismo voy a hacer para aquí. Entonces, aquí y comilla simple, así. Haciendo esto, vamos a ver qué es lo que pasa, que parece aquí un loquerío. Voy a recargar. Y ven que ahora la ruta ya, miren lo que está colocando, barra usuarios, barra actualizar usuario, barra 2, barra. Si yo presiono editar, ven que ya me sombrea como diciéndome, en este caso, como diciéndome, ya puedo visualizar un modal, ya puedo abrirlo porque tu ruta es válida. Aquí en la consola ya no me sale un error interno del servidor. Y ahora vamos a ver a qué se refiere este error interno del servidor. Entonces presionamos el botón editar y nos pintaba la pantalla en negro, haciendo alusión a que quería cargar el template, pero teníamos un error. Si revisamos el servidor, nos da el error de que dice que no encuentra una URL con actualizar usuario sin ningún atributo o ningún argumento. Esto se debe básicamente a que en el editar usuario, en el HTML, tenemos un action y estamos llamando a actualizar usuario, pero falta enviarle el PK. Object.pk. Siempre revisen tanto la petición que hacen y luego lo que están cargando, si hay alguna ruta que colocan, ver si tiene algún parámetro y colocárselo, porque también sale error por ello. Entonces, colocado vamos a recargar. Y entonces yo pongo editar y ya me carga la información. ¿Ven? Tengo la información del contacto. En este caso, los apellidos, como ven, no me está trayendo nada porque no tiene apellidos. Es nulo. Por ejemplo, que sí tiene apellido, ya me muestra el apellido, pero contraseña no me la muestra. ¿Por qué no me está mostrando contraseña? Recuerden que la contraseña es básicamente, está encriptada y no se puede desencriptar como tal. Por lo tanto, Django no puede mostrar una contraseña para el usuario actual porque está encriptada. Entonces, no tiene cómo saber cuál es la contraseña en sí sin desencriptar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? La contraseña, si queremos agregarle la contraseña, en este caso que se encripte, podemos escribirle aquí. Por ejemplo, yo tengo este nombre de usuario que tenemos aquí. Voy a abrir una nueva pestaña de incógnito. No me equivoco, le he colocado la misma contraseña a todos los usuarios. Por lo tanto, si yo utilizo este nombre de usuario, que tengo este de aquí, que estaba utilizando, para iniciar sesión, si no me equivoco era con minúscula. Bien, ahí está. Tengo entonces utilizado este usuario de aquí y tengo iniciado sesión con él. Entonces tengo su contraseña. Si quiero cambiar la contraseña, por ejemplo, yo pongo aquí editar, le voy a ingresar una nueva contraseña para cambiársela. Entonces voy a ingresar, por ejemplo, otra contraseña. Vamos a ver. Entonces, si yo ingresaría una nueva contraseña y le doy a confirmar, tiene que actualizarse. Para ello no hemos creado la petición todavía. Si se dan cuenta, en el JavaScript tenemos para registrar y llamamos a la función abrir modal, pero falta la función editar. Esa es la función que falta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para editar como tal? Básicamente vamos a crear esa función. Es muy parecida a la función de registrar. Fíjense, yo pongo function editar. Y aquí vamos a decir, en este caso, si yo pongo activar botón, va a ser el de creación. Es decir, este botón de aquí.
Como no estamos haciendo las dos acciones al mismo tiempo, por ejemplo, aquí cuando abrimos el modal de editar, no estamos abriendo el modal de registrar. Por lo tanto, no nos daría ningún problema porque bloquearía ambos. Fíjense, si yo llamo a activar botón, voy a dejarlo ahí, entonces voy a irme a recargar aquí para que cargue los cambios. Y por ejemplo, yo doy aquí en confirmar, ven que se bloquea el botón de aquí. Y aquí sigue todo sin ningún problema. Entonces, sí funciona porque tienen el mismo ID. Pero no hay problema porque no se usan los dos al mismo tiempo. Y cuando se cierra el modal, pues se está borrando la información. Ahora, aquí pues vamos a hacer la misma. Una petición Ajax. Y aquí en vez de form creación, recuerden es form edición. Si no me equivoco, el que lo colocamos, exacto, form edición. Entonces, es el mismo para todos. Notification success. Error será el modal. Aquí va, en este caso, edición. Exacto. Aquí tenemos esto de que ven aquí. Es mostrar errores y aquí no se debe cerrar. Ahí estaría. Entonces ahí tenemos editar. Entonces vamos a actualizar. Vamos a abrir la consola por si salga algún error, por ejemplo. Y estábamos con este usuario de aquí. Voy a editar. Voy a colocar una nueva contraseña. Voy a darle confirmar. Dice buen trabajo, usuario actualizado correctamente. Entonces todo aparentemente está normal. Coloqué que imprima los, en este caso, en el listado. Es este console log de aquí. Por eso es que salen. Pero vamos a ver. Esta es la sesión que tenemos con el usuario que le hemos cambiado la contraseña. Si yo hago clic en inicio, ven que ya me está votando porque ya no tiene la misma contraseña y internamente Django verifica que ha habido un cambio de contraseña, por lo tanto le cierra la sesión. Eso ya lo tiene incluido. Entonces voy a utilizar el mismo usuario. Era developer 253 y voy a colocarle la nueva contraseña que tenía. Doy a iniciar sesión y como ven, me inicia sesión. Le ha cambiado la contraseña sin ningún problema. Ahí pues ya estaríamos haciendo sin ningún problema, estaríamos cambiando la contraseña cuando editemos este usuario. Si luego quisieran, por ejemplo, editar, pero que no se cambie la contraseña, en este caso, lo que tendrían que hacer es declarar ese campo contraseña como un campo de solo lectura, readly only file. Eso se declara en el form. Por si lo quieren hacer en algún momento, ya les indicó que tienen que hacer eso y ya no pasaría ningún problema. Ya no tendrían que hacer nada de eso. Pero en este caso estamos haciendo una edición completa. Entonces, como ven, ahí ya tenemos todo el editar. Y esto funciona para cualquier usuario. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle prueba 2, Gmail, le voy a confirmar. Usuario no se ha podido actualizar. Entonces aquí falta, por ejemplo, que muestre los errores. No están los errores. Porque aquí se dice mostrar errores creación. Y si recordamos, tiene que ser mostrar errores. En este caso, creación tiene que ser en edición. ¿Por qué? Porque eso está en errores edición. Recuerden. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a copiar esto mismo porque es el mismo código. Voy a decirle simplemente errores edición. Y mostrar errores edición. Listo. Entonces, ahora yo llamaría a esta función cuando haya algún error. Entonces voy a recargar para que se apliquen los cambios del JavaScript y vamos a editar cualquiera. Por ejemplo, este correo de aquí, voy a colocarle así. Voy a darle confirmar. Error. No se ha podido el usuario, pero en este caso no está que me muestra los errores como tal. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí mostrar errores edición. Le estamos diciendo que los muestre en el div que se llama errores edición. Vamos a revisar y aquí exactamente falta colocarle que estos los ponga. Falta en el append en ese modal. Entonces vamos a recargar. Vamos a editar cualquiera. Vamos a editar en este caso este de aquí. Vamos a ponerle 23. Confirmar error. Ya no está saliendo algún error. Este campo es obligatorio. En este caso es por la contraseña, lo que les indicaba. Si no quieren cambiar la contraseña, pues tienen que
quitar estos campos de un formulario, en ese caso, tendrían que crear otro formulario, por así decirlo. Por ejemplo, es otro formulario que aquí en el form, que en este caso no tenga contraseña, es decir, no tenga estos password y no sea necesaria, porque solamente están editando pues la información sin la contraseña. Pues ahí en ese caso pues ya no les pediría y nos daría este campo es obligatorio que hace referencia a la contraseña como tal. Entonces, y por ejemplo voy a colocar una contraseña. Entonces ya vemos que ya pinta los errores, vamos en confirmar, ya se actualizó. Entonces todo el modal y la función de editar está completa. Ya tenemos toda la información y ya les he indicado qué deben hacer si es que no quieren que aparezca la contraseña. En este caso aquí, por ejemplo, he cambiado la contraseña de mi usuario. Entonces, si yo recargo, ven que ya me bota a login. Entonces, simplemente inicio sesión y ya está. Entonces, como les explicaba, ya les he explicado, si quieren editar, ya tienen la lógica como tal. Ahora, ¿qué más tienen? Ya les expliqué si quieren que aparezca la contraseña, pero no se va a aparecer visible, obviamente, porque está encriptada. Si le ponen campo solo lectura, les va a aparecer más o menos la información que sale en el admin de la encriptación de contraseña, iteraciones, unos caracteres, etcétera. Pero nunca la contraseña como tal en texto plano. Si no quieren que pida estos dos campos de contraseña, pues crean un nuevo formulario y le indican que simplemente le ponen la información del form, del modelo, este modelo y pues nada más. ¿Por qué? Y si quieren le agregan esta información para las clases, etcétera, y algunas validaciones, si quieren. En este caso esta validación ya no iría, por ejemplo. Entonces simplemente crearían el formulario y pues sin estos campos de aquí. Porque no quieren actualizarla. No quieren cambiar la contraseña. Y ya no tendrían que ingresarla cada vez que actualicen, cada vez que le den en editar. Si quieren que si la cambies o si sea válido, aquí está. Pero cada vez que le den editar, les va a pedir que ingresen la contraseña. Pueden ingresar la misma y no va a haber ningún problema. Entonces, ya están viendo esa información, ya ven cómo funciona el modal, etc. Lo que sigue es el eliminar en el siguiente video, que va a ser mucho más sencillo todavía que el editar. Entonces, es igual cualquier duda pueden dejarla, etc. Si no han entendido, pueden ver el video con calma. Sé que es un poco largo, pero está explicado todos los casos que pueden haber, etcétera, errores que pueden cometer, los errores que salen, como ven, que es algo que es bueno mostrarlo, que no todo sale bien y que cuál es el error porque suele pasar. Y aparte de eso, pues en el eliminar van a ver que todo también va a ser muy sencillo. Y luego de hacer esto de usuarios, podemos replicar esto mismo en autores, en libros, etcétera. Y ya tendríamos todo con petición Ajax en una misma ventana. Y funcionando un poco más bonito, por así decirlo. Ya se puede poner inclusive más bonito, pero ya es cosa de cada uno. Y pues ya luego de que vemos esta parte del eliminar, ya vamos a ver otras cosas, temas propios de Django como tal, o algunas cosas ya un poco, por ejemplo, un reporte, etcétera. Que para que también tengan en cuenta, y luego de ello ya vendría otra parte interesante del curso que también ya por ahí he anunciado. Entonces, hasta aquí esta parte de edición. Y pues en el siguiente ya vamos a ver la parte de eliminar.